Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Problemas de la aplicación del régimen de ahorro individual con solidaridad. El entendimiento del sistema de seguridad social y sus componentes permitirá la ubicación del sistema general de pensiones y sus particularidades en la aplicación del régimen de ahorro individual con solidaridad. De allí la importancia de abordar los temas de estructura del sistema, afiliación y aspectos jurisprudenciales, entre otros, que comúnmente retan a los funcionarios y servidores judiciales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Sandra Paola Charris Ibarra. Es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con maestría en Derecho y con títulos de máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y especialización en Derecho Comercial. Tiene amplia experiencia en el sector público, privado y gremial, especialmente en asuntos regulatorios ante diferentes estamentos estatales, particularmente en temas de seguridad social, liderando proyectos legales y regulatorios bajo el marco de la seguridad social y el derecho laboral, y en la estructuración y ejecución de procesos y acciones judiciales y administrativas. Actualmente es magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Sandra Paola, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, que es profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, actual directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, nuestra presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y las demás personas que se han conectado hoy a esta videoconferencia. Un cordial y respetuoso saludo. Que generalmente me gusta tener más unas conversaciones y unas charlas en donde podamos ser participativos, pero por el tiempo es un reto para nosotros poder nombrar cuáles podrían ser los aspectos más relevantes dentro de nuestra función y dentro de lo que nosotros podemos dar frente sobre todo al régimen de ahorro individual. Para ello, permítanme compartir en este momento la presentación. Y lo primero que quiero llevarles a la conciencia hoy es una invitación a que antes de hablar de los problemas de la aplicación del régimen de ahorro individual, hablemos de los retos de la aplicación del régimen individual con solidaridad. Y para ello, quería contarles primero que antes sepamos que en Colombia somos 52.22 millones de habitantes. 26.73 somos mujeres, que equivale al 51.2% de la población, y 25.49 millones de hombres, que equivale al 48%. Y, aun cuando me encantaría darles más cifras, me gustaría más bien llevarlos a cuestionarnos que verifiquemos cuántos afiliados existen en el sistema en este momento y de esos afiliados cuánto están cotizando. Efectivamente, teniendo en cuenta que las cifras que están dentro de la Superintendencia Financiera realmente son cifras de entender de las personas que han hecho una cotización en los últimos 6 meses. Pero si nosotros inclusive vamos a ampliar esa capacidad de tiempo, vamos a encontrar que inclusive pueden llegar a ser menos cotizantes. También no es desconocido para nosotros que dentro de la población económicamente activa en Colombia no son los 52 millones, generalmente es un porcentaje muchísimo menor, y que de esa población económicamente activa contamos con una población informal. Y ustedes dirán, pero esta señora, ¿por qué nos está hablando de todo esto? Porque precisamente vengo a compartirles lo que la visión de haber pasado por las 3 ramas y estar en el sector real me permite darles como un contexto que nos da ideas para fallar en derecho como nos corresponde, con el principio de legalidad. Bien, con esa pequeña introducción, yo tengo una agenda que está un poco apretada. Creo que estoy esperando lograrla, pero realmente tiene demasiados aspectos que si no alcanzamos, Sandra Paola Charris Ibarra, Corte Suprema de Justicia, me pueden buscar con toda la tranquilidad para que nosotros podamos
ahondar en los temas, o como nos propuso la Escuela Judicial, que de esta charla general puedan salir unas charlas inclusive individuales. Bien, entonces, no diciendo más, empecemos. No sé si ustedes alcanzaron a ver la película, pero por si no alcanzaron a ver la película, yo les traje un pequeño abrebocas. Bien, entonces, como veníamos diciendo, dejamos pues les recomendamos una película para que ustedes pudieran ver, para poder abordar este primer aspecto, y es el sistema de seguridad social, su configuración y su protección. Entonces, como pudieron ver de la película que vimos, una persona que tenía una situación de salud, que fue a buscar sus protecciones. Lo que pasa en la película y lo que ustedes van a ver es que los esquemas de protección, los subsistemas se mezclaron. Él tenía una situación de salud por la cual no podía trabajar, tenía una incapacidad. No obstante, cuando llama a la persona que es la primera que le está haciendo él tuvo un infarto, ¿sí? Y por eso no podía trabajar. Pero cuando fue a la revisión, que le pregunta a usted, ¿es médica? Y ella le dice, yo soy profesional de la salud en la película. Le dice, pero usted tiene un título médico, por favor, responda a las preguntas. ¿Usted sabe y puede caminar 10 metros? 2 metros, sí. ¿Usted se puede agachar? Sí. Señorita, a mí lo que me dio fue un infarto. Por favor, responda. ¿Y qué le dicen? Ay, usted es apto para trabajar. Entonces tenía la recomendación médica de incapacidad, de que no podía trabajar. Por el otro lado le están diciendo que es apto de trabajar, entonces estaba perdiendo el subsidio de incapacidad y le pidieron que tenía que generar un subsidio de empleo. Pero para el subsidio de empleo necesitaba buscar trabajo. Y ahí empezamos. Resulta que este señor no sabía ni cómo hacer una hoja de vida y le dicen que todo es online. Y como vieron la imagen, entonces, pero ¿cómo así que el mouse? ¿Cuál? ¿Cómo así? Entonces, al final, la persona muere, fallece cuando está en la apelación. Esto, aunque ustedes no crean, es algo que pasa hoy en nuestro sistema general. Entonces hay una cosa que es importante de contexto, y es contarles que todo esto depende de nuestra Constitución, pero el desarrollo de una política pública por parte del Estado. ¿Y esto qué busca? Que haya unos sistemas con equilibrio económico-financiero para garantizar ¿qué? La permanencia de los derechos en el tiempo. Y por eso es importante mirar cuáles son las necesidades sociales a las que está expuesta la población protegida. Al final, ¿yo qué voy a buscar? El equilibrio de la protección que le voy a dar con las medidas de financiación. Y aquí vamos a hablar de una especie de configuración básica de una política pública, que además es la que nosotros, cuando estamos en nuestro diario desarrollo, ya sea como abogado o sea como funcionario judicial, vamos a tener que encontrarnos. Y es, uno, el campo de aplicación, es decir, cuáles son los sujetos de población a los que está dirigida. Lo segundo es la acción protectora. Esa acción protectora, ¿a qué va? A qué tipo de prestaciones le voy a dar y cuál es la intensidad de la prestación que yo estoy concediendo. Un ejemplo, una prestación que no tenga una intensidad tan fuerte puede ser la incapacidad de 180 días. Una acción protectora o el auxilio funerario. Otra, en cambio, que tiene una intensidad mucho mayor es la pensión, ya sea de vejez o de sobrevivencia o de invalidez. ¿Por qué? Porque son prestaciones que en principio pueden llegar a ser vitalicias e inclusive con posibilidad de beneficiarios. El régimen económico es muy importante y es la decisión de Estado de cómo vamos a fondear esos recursos. Hoy ustedes saben que ya tenemos un cambio dentro de la legislación laboral. En su primer momento teníamos un régimen de reserva con una prestación definida. En el 93 se cambia por un esquema mixto en donde está esta prestación definida con base en las reservas, pero también una capitalización individual. Y hoy ustedes han visto cómo hemos retornado también a un esquema de pilares que podríamos decir que hoy existe, sino que la ley actual la ha reforzado. Entonces, ese régimen económico hoy está generando un cambio, y esto va a tener impacto de quién es el responsable de la obligación. Ahora, hay un aspecto importantísimo,
que no podemos dejar de lado y es la organización institucional. Y es toda esa infraestructura de personas, de entidades y de sitios a donde se va a generar la prestación del servicio. Esto, aunque parezca menor, resulta muy importante porque este es el esqueleto de la prestación, de lo que nosotros vamos a verificar en la prestación. Entonces, ¿qué es la seguridad social en Colombia? Pero espérense, aquí mi ñapa con relación a los que vieron la película. Denme un segundo. Bien, ese señor que ustedes acaban de ver ahí es el verdadero Daniel Blake. Y eso pasó en Inglaterra, es decir, pasa en Dinamarca y pasa en Cundinamarca. La importancia de la configuración de los sistemas de seguridad social es su integración. La seguridad social se ha vuelto el arma más potente para que un Estado pueda llegar a toda la población. Y eso, en la charla que vamos a continuar, va a ser muy importante. Permítanme volver a poner la presentación. Como les decía, ¿qué es lo que nuestro Estado declaró como sistema integral de seguridad social, que además es lo que hoy nos rige a nosotros? Es un conjunto de instituciones, de personas, de procedimientos, y lo que hacemos es poner a disposición de la persona y la comunidad que tenga un estándar de calidad de vida para que pueda cumplir sus planes, programas del Estado, que desarrollen una cobertura integral de unas contingencias que especialmente son salud, capacidad económica, para todos los habitantes del territorio nacional, para el bienestar, y esto es importantísimo, individual, pero también de la integración de la comunidad. Y ahí es cuando nosotros decimos que la seguridad social comporta un derecho personal, pero también un derecho colectivo. Bien. En el sistema de seguridad social actualmente, como estamos, teniendo en cuenta que vamos a hablar del RAIS, hay que resaltar su integración. Entonces estamos con el sistema de salud, el de riesgos laborales y el de pensiones, pero ojo con este componente de la seguridad social que muchas veces dejamos de lado, y son los servicios sociales complementarios. Dentro de estos servicios complementarios vamos a encontrar esa mano que les estaba diciendo que llega a esa población que puede que no tenga los recursos. Ahora, cuando nos vamos al sistema pensional, estamos hablando del amparo de las contingencias económicas de vejez, invalidez y muerte, a través de prestaciones económicas que sean las que defina el legislador. En esto no me voy a demorar mucho, pero la evolución del sistema, ¿qué pasaba antes de la Ley 100? Había dispersión de regímenes, teníamos baja cobertura, no había una verdadera solidaridad de la redistribución del ingreso, la ineficiencia operativa y de esa parte organizativa no era buena. Entonces había mucho gasto, no había una rentabilidad, o sea, no había un ejercicio de rentabilidad de las reservas que se administraban, pero adicionalmente no llegaba un buen servicio a la población. Y el Estado tenía en ese momento una deuda de 14.9 billones, según la exposición de motivos, lo que generaba una vulnerabilidad del sistema financiero. Aquí, aun cuando no me va a detener mucho, lo que les quiero contar es, la Ley 100 sí aumentó la cobertura, sí pudo mejorar la equidad, superó deficiencias financieras, ¿qué generó? Un sistema progresivo que no aumentaba la cotización al infinito para no afectar el mercado laboral en su momento, pero la dejó progresiva. Había una administración unificada y trató de disminuir los subsidios. Pero ¿qué pasó? Esto no fue suficiente, por eso sale la Ley 797, porque no aumentó suficiente cobertura, aun cuando mejoró la equidad todavía permanecían unos regímenes que tenían altas pensiones y no había equivalencia entre el aporte y la prestación, entonces por eso sale la 797. Pero como esto tampoco fue suficiente, llegamos al acto legislativo, y de este acto legislativo quiero resaltarles más que todo la creación de los beneficios económicos periódicos, que precisamente era para esas personas que no pueden estar dentro del sistema general de pensiones, porque la pensión en Colombia mínimo es del mínimo. Entonces, el acceso al sistema general de pensiones, que es contributivo, pues obviamente nos trae un parámetro, y es la cotización debe ser de salario mínimo.
Entonces, en ese momento se crearon los beneficios económicos periódicos para crear un modelo y una estructura de ahorro voluntario de lo que se pueda para que una vez la persona llegue a la edad de retiro, tenga unos subsidios y alcance a tener o un plan de negocio en la persona o una renta periódica de manera vitalicia. También hubo limitación de los regímenes de transición y de los regímenes especiales, pero digamos que todo va a cobertura, sostenibilidad y equidad. En el 2009 hay una reforma que es importantísima para el régimen de ahorro individual, para todo el sistema, pero sobre todo para el régimen de ahorro individual. Aquí se crea lo que se llama los multifondos, es decir, la forma en que esa reserva que tiene administrando los fondos de pensiones iba a cambiar, porque antes había un solo fondo y ahí lo que hicieron crear los multifondos. Otro aspecto muy, muy, muy importante de esta reforma financiera fue precisamente el dejar establecido la protección al usuario financiero, incluyendo al usuario pensional. Y ojo, que eso aplica a los dos regímenes. Y ahora tenemos la ley 2381 del 2024, que aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, ya que no nos vamos a enfocar a la nueva ley, pero sí tengo que resaltarles que existe un artículo que es el 76, que ustedes deben saberlo, ya está produciendo efectos jurídicos porque la vigencia quedó desde la promulgación. Inclusive ya hay un decreto reglamentario y una comunicación del Ministerio de Trabajo explicando cómo se puede dar la ventana del traslado. Esto es algo que se vuelve vigente y actual para nosotros y un reto de aplicación. Muy bien, entonces, para cerrar esto, ¿qué tenemos hoy? Nosotros hoy tenemos un sistema de protección social a la vejez antes de la reforma pensional que tiene al Sistema General de Pensiones, que es el contributivo, en donde tengo al régimen de prima media administrado por Colpensiones y al régimen de ahorro individual administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Es importante que sepamos que adicionalmente a ellos, después de que salió la Ley 100, existen algunas administradoras que les permitieron continuar. Por ejemplo, CASDAC o FONPRECON, que son que actualmente están vigentes y podemos llegar a tener conflictos jurídicos de estas personas. Los denominados BEPS, que son lo que les había contado, la posibilidad de que las personas que no tienen la capacidad económica para estar en el Sistema General de Pensiones puedan ahorrar algo para que al final puedan ellos llegar a tener un subsidio y con ese subsidio inclusive llegar a poder construir una renta periódica, aun cuando no sea de salario mínimo. Y ese está dentro de ese componente y el siguiente que les voy a comentar precisamente son los que están dentro de los servicios sociales complementarios que tiene diseñado el sistema. Y los subsidios a la vejez, Colombia Mayor, precisamente es un subsidio a la población adulta que no tiene ningún tipo de ingreso. Ese es el que en la reforma pensional se quiso mejorar en su monto y se quiso ampliar en el número de personas a las que iba a llegar este subsidio. Es decir, desde siempre que hemos tenido ya, a partir de la Ley 100, una estructura que efectivamente trata de cubrir a toda la población, no solamente a aquellos trabajadores activos como lo somos, por ejemplo, nosotros. No olvidemos que somos 55.2 millones y en esta pirámide está casi la mayoría de la población. Y en el Sistema General de Pensiones, que es contributivo, es el que en este momento menos cobertura tiene de la población, que no depende única y exclusivamente del sistema. También depende de la posibilidad de acceso a empleo y a pleno empleo, como lo llamamos nosotros, que sea efectivamente formal. Muy bien, entonces dentro de esta estructura, ¿cómo es este cuento? Entonces, ¿cómo funciona financieramente o cómo y de dónde salen los recursos en este momento para el régimen de prima media? Régimen de prima media, que es al que nosotros más hemos estado acostumbrados, es aquel en donde yo tengo una edad determinada, unas semanas determinadas, que son conforme a la ley y si llego a esas condiciones, logro obtener la pensión. ¿Y cómo es la estructura? La estructura es que los trabajadores que actualmente están cotizando
con esos recursos se pagan las pensiones de los actuales pensionados. Entonces, a partir del 2003 se acabaron las reservas de este Fondo Común de Naturaleza Pública. ¿Y qué pasa entonces? Que solo se fondea con los recursos de los trabajadores. Ya sabemos que se ha invertido la pirámide demográfica, entonces que tenemos menos trabajadores de los que antes teníamos para poder pagar a los pensionados. Entonces, ese déficit, por decirlo de alguna manera, ¿de dónde sale? Del presupuesto general de la nación, y aquí les muestro. Y aquí ven cómo en el presupuesto los gastos pensionales también se incluyen dentro del presupuesto general de la nación. Bien, el régimen de ahorro individual, ¿qué tenemos? Tenemos una cuenta de ahorro individual en donde el propio trabajador hace unas cotizaciones a efectos de que el gestor de esos recursos, que serían las administradoras, optimicen con una muy buena rentabilidad, que esto está bajo un régimen de inversiones para que la persona pueda lograr su propia pensión. En principio no hay deuda futura, pero como en este no hay un subsidio implícito, las tasas de la pensión terminan siendo un reto para el gobierno de cómo maximizarlas o cómo lograr la pensión. Muy bien. Aquí hay unas pequeñas características y diferencias de cada uno. Entonces, en el fondo común, yo tengo un fondo común de naturaleza pública. Acuérdense que jurisprudencialmente las altas cortes ya han señalado que este fondo común no es de la nación, es del fondo común de naturaleza pública, que inclusive cuando nos hablan de la doble erogación, ahí existe una subregla por parte de las cortes. Acá, el Estado garantiza el pago, lo acabamos de ver a través de la evidencia del presupuesto general de la nación. El monto de la pensión, la edad, la jubilación, depende de lo que está establecido en la ley, y acá son aportes del empleador, del trabajador y del presupuesto general. En el régimen de ahorro, acá hay un patrimonio autónomo, que es la sumatoria de las cuentas, es de propiedad de los afiliados. Aquí no existe una edad de jubilación, sino que se acumulan semanas de cotización. Ojo, eso no quiere decir que no haya historia laboral, sí la hay. Y la pensión va a depender de mi cuenta. Y por eso es que guarda relación con lo aportado. Y hay un esquema de multifondos para maximizar la rentabilidad. Y también aquí hay una cosa que es muy importante decir, y es, conforme a la ley, el Estado es garante de todo del pago de todas las pensiones. O sea, siempre va a ser, ¿por qué? Porque si bien hay un privado que puede ejercer la función, esto no deja de estar a cargo y control y supervisión del Estado. Dentro de las prestaciones hay que tener en cuenta algo importante, y es, en prima media no podemos hacer los aportes voluntarios ni anticipar la pensión, que sí se puede hacer en ahorro individual. Dentro del prima media, la solidaridad es intergeneracional, precisamente por el esquema que les estoy diciendo. Al final son los trabajadores actuales, es decir, cuando yo acceda, si Dios lo permite, a la pensión, van a ser los trabajadores que son un poco más jóvenes que yo para ese momento, los que van a estar con su aporte permitiendo la financiación de la pensión. En el régimen de ahorro individual, esa solidaridad no se da así. En el 2003, la garantía de pensión mínima siempre ha existido, pero en el 2003 se generó que parte del aporte de los afiliados al régimen de ahorro individual se iban a lo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y ahorita me adelanto, pero esto se va a volver muy importante en el tema de devoluciones y traslados de recursos entre las administradoras. En la muerte del afiliado, cuando estamos en prima media, pues si la persona muere y no tiene beneficiarios, pues no hay masa sucesoral. ¿Por qué? Porque esto es del Fondo Común de Naturaleza Pública, que no pertenece a nadie. Es un fondo común afecto al pago de las prestaciones. En ahorro individual, si no hay beneficiarios, aquí hay dos situaciones. Si la persona es un afiliado, pasa la masa sucesoral. Si la persona es un afiliado, no tiene beneficiarios, está en una de las modalidades de pensión que se llama retiro programado, y no hay beneficiarios, no hay herederos, pasa a la cuenta, pasa precisamente para el pago de garantías de pensión mínima. Y todos tienen garantía.
estatal. Entonces, a manera de conclusión, el modelo de seguridad social adoptado a partir de la Ley 100 es una responsabilidad de todos porque incluye a la comunidad. Este sistema tiene unos subsistemas que, si bien son independientes, buscan que se complementen: salud, pensiones, riesgos laborales. No está contemplada una concurrencia de riesgos ni dobles aseguramientos. Y el sistema integral de protección también está diseñado a toda la población, desde el elemento de servicios complementarios. Bien, entramos a las etapas operativas. Yo les quise traer esta forma porque me pareció como la más fácil de identificar aspectos. La afiliación tiene muchísimos aspectos y es cuando la persona se vincula. Y aquí uno de los retos que nosotros encontramos es, dentro del sistema yo tengo unas exclusiones de afiliación. Tengo unos regímenes especiales para mirar la posible compatibilidad de las prestaciones, y el que ustedes han estado viviendo recientemente, bueno, ya desde hace un tiempito, ineficacia de traslados de los afiliados. El de excluidos de afiliarse al RAIS era una población que es el 61B y se aplica a las personas que para el momento en que sale el sistema tenían una edad. Y a estas personas, en todo caso, no se les coarta la posibilidad de elegir. Y estas personas, ¿qué tenían que hacer? Cotizar 500 semanas adicionales. En este aspecto, las Cortes han intervenido porque se entendía que perdía la afiliación y no tenía las fuentes de financiación. Y las Cortes intervinieron para decir que, dependiendo de la fecha, la persona sí podía manifestar la imposibilidad de seguir cotizando, de tal manera que no perdiera la oportunidad de su bono pensional. Con relación a la recuperación del régimen de transición, ustedes lo conocen, claramente es esas personas que tenían 15 años al momento de la decisión de afiliación, y lo que pasó fue que, conforme a la normativa, perdían la aplicación del régimen de transición. Y ahí se habló de una expectativa legítima y se permitió la recuperación de la transición. Acá nosotros podemos llegar a encontrar diferentes posturas en las altas cortes. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, no se habla de equivalencia del aporte, se habla de que la persona demuestre los 15 años y traslade todo el saldo al régimen de prima media. Mientras que en la Corte Constitucional se exige una equivalencia con la SU 68 como del 2009. Y pues estamos también, un tema que ha estado muy en la mira es la ineficacia del traslado de afiliados y pensionados. Y les traigo el tema de devolución de saldos también. Entonces, esto, como ustedes ven, aplica al RAIS, pero al final también aplica a todo el sistema. Entonces, estos retos no se vuelven solamente de aplicación del RAIS, se vuelven también de todo el sistema. Y en la ineficacia del traslado del afiliado, ustedes saben que es el déficit dentro de esa información y el deber de información al afiliado que las personas han tenido, y por eso acuden a la jurisdicción, en donde la carga probatoria de cara a la Corte Suprema es más de el administrador de pensiones que del propio trabajador. Ahí, por ejemplo, se han sentado reglas como que las siguientes manifestaciones de la voluntad, si ya está afectado de la primera con esa falta de asesoría, las siguientes no valen. ¿Qué es importante acá? Que cuando estamos hablando de los afiliados, cuando estamos hablando de pensionados, la persona ya tiene una prestación del sistema, y la Corte ha señalado que la forma en que frente a pensionado no opera, precisamente porque está ya cerrada la posibilidad o sea, ya la prestación se dio, entonces que se acude a la posibilidad de verificar si pueden llegar a proceder o no unos perjuicios, una reparación a la persona. Y recientemente salió una sentencia de casación frente a la posibilidad de ineficacia frente a una devolución de saldos, pues una prestación única. Normativamente, lo primero que sale es la Ley 100 con la posibilidad de libre elección de las personas. Y en esa libre elección, las restricciones que yo tenía era única y exclusivamente, en ese momento, 3 años de traslado entre regímenes y 6 meses entre las administradoras.
Esto cambia en la 797 del 2003 porque ahí hay dos cosas interesantes. Uno, yo amplío a 5 años la restricción de traslados entre regímenes, pero establezco la imposibilidad de devolverme cuando me falten 10 o menos años de la edad de pensión del régimen de prima media. Esto se va a volver importante. ¿Por qué? Porque antes yo podía tomar las decisiones aún después de la edad de pensión, siempre y cuando no estuviera pensionado. Entonces no había un efecto realmente si yo me equivocaba o no en una decisión. A partir del 2010 sí. Y tenemos que tener en cuenta que ahí también, ¿qué pasó? Pues ahí no sabemos cuál es el futuro. Sabemos que estamos hoy como estamos, pero no tenemos la certeza. Podemos llegar a mejorar, podemos llegar a desmejorar. No sabemos cuál es la situación. Entonces, de todas maneras, es la decisión bajo ese esquema de un escenario que no sabemos qué puede pasar. Luego, en la reforma financiera, que fue en el 2009, que se las refería anteriormente, el gobierno, al establecer los 3 multifondos, el de mayor riesgo, el de conservador y el moderado, más el de retiro programado, que es una modalidad de pensión, lo que estableció fue que era necesario mejorar el nivel de asesoría. Y en ese momento se les dijo, usted debe dar un buen consejo. No que tomaran la decisión por el afiliado, ese poder jamás se les ha dado en la normativa, pero sí un buen consejo. Y finalmente en el 2014 sale la doble asesoría en traslados, que es un momento diferente a la afiliación. Entonces, en los traslados se establece que cada entidad le debe dar una información y unas proyecciones. Y como su nombre lo dice, son proyecciones. Como estamos a 10 años antes de, no sabemos qué condiciones puedan pasar. Eso les quería contar. Con relación a la etapa de acumulación, dentro de las reglas que hemos visto de la jurisprudencia está, 1, la mora del empleador en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones, que es muy importante. Las administradoras deben cumplir una función que, dado que incorpora o está relacionada con la posibilidad de una prestación del sistema de seguridad social, debe tener una suma diligencia en su gestión, de tal manera que si esta no lo llega a hacer, teniendo el conocimiento de que existía la relación laboral por las novedades y por todo lo que reportan los empleadores, pues responderá directamente por la pensión, independientemente de las repeticiones que pueda hacer frente a los obligados. En el régimen de transición, la acumulación del sector público y privado se volvió muy importante en materia del Acuerdo 049, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Y otro aspecto que fue muy importante fue el ingreso de base de liquidación. Recuerden que ya hoy las Cortes están unificadas en que el ingreso base de liquidación que nos va a aplicar en régimen de transición es el de la Ley 100 y no el que traía el régimen anterior. ¿Por qué? Porque lo que guardó la Ley 100 fue la posibilidad de aplicar semanas, la tasa de reemplazo y la edad. También tiempos de servicio militar se pueden contabilizar. Y como ustedes han visto, el cálculo actuarial que si no se cumplió con el deber de afiliar a la persona o inclusive no se generó la reserva, termina siendo una obligación del empleador. Voy a tratar de demorarme poco en esto para que nos demoremos un poquito más en lo que tiene que ver con la pensión de vejez, que es la que representa las mayores diferencias. Cuando estamos hablando de la pensión de invalidez, además del marco normativo que nosotros conocemos, sabemos que jurisprudencialmente se aplica hoy el principio de la condición más beneficiosa. Y dentro del principio de la condición más beneficiosa, vamos a encontrar dos diferencias en las Cortes Constitucional y la Corte Suprema. La Corte Suprema no aplica el principio pro homine, sino la condición más beneficiosa, como esa situación concreta de protección que tenía la persona al momento del cambio normativo. Y por eso solamente permite hacer solamente se va a la norma inmediatamente anterior y no hacer un estudio histórico hasta buscar una norma que encaje a la situación de la persona.
En la Corte Constitucional sabemos que hay unos estándares que sí permiten la aplicación ultra activa de la ley a determinada población. En las enfermedades degenerativas con crónicas seguimos la misma línea. Hay que proteger a este tipo de patologías, no pueden ser excluidas del sistema, y la Corte Suprema ha establecido unos estándares que es importante que esto no sea para abusar del derecho o generar una defraudación en el sistema, haciendo pasar una aparente situación de derecho cuando realmente no lo es. Y acá en bueno, por una pensión de invalidez degenerativa, este año salió una sentencia en la Corte Suprema de Justicia en donde explicó la afiliación voluntaria y la afiliación obligatoria. Dentro del sistema yo tengo dos categorías de afiliado. El obligatorio, que es el que tiene un contrato laboral, contratista, prestación de servicios. Y el voluntario, ¿eso qué quiere decir? Que yo no tengo ninguna vinculación, pero quiero pertenecer voluntariamente a él. No es lo mismo que el aporte voluntario. Es una situación dentro del Sistema General de Pensiones, la posibilidad de esas dos. Y ahí fue muy importante porque la persona tuvo una regularidad en la cotización, se evidencia que dejó periodos de cotizar, pero no se evidenció la intención de defraudar al sistema, y ahí se vieron como esa afiliación que se torna voluntaria cuando la persona pierde el empleo. Bien. También se habló de la pensión de invalidez para jóvenes y cómo se aplicaba la jurisprudencia de los 26 años de la Corte Constitucional. También conocemos el requisito de invalidez. En pensión de sobrevivientes está la familia de crianza, en donde sí se le da la protección. Ha habido sentencias de hijo de crianza, y frente a la Corte Constitucional y la línea de coparentesco, la Corte Suprema estableció un estándar con relación a el desplazamiento de los lazos biológicos, y volvió y recogió una línea que tenía antes de la 797, que fue cuando salió, que solamente eran por vínculos civiles. Vale la pena mirarla, se complementan. En temas de convivencia, en temas de dependencia económica, ustedes saben que también se han sacado varias reglas por parte de las altas cortes. Por ejemplo, una de las más importantes y primeras que salió es la norma decía, en caso de compañera y cónyuge, se prefiere a la cónyuge, y la Corte intervino y dijo, eso no es así, porque aquí se reconoce la familia natural. Ustedes han visto los estándares que se han generado en dependencia económica. Por ejemplo, cuando son de dos hermanos que depende la persona, no se ha dicho que tiene que ser única y exclusivamente de una sola persona, y hay todo un estándar para la dependencia económica. Con relación a los beneficiarios de pensión, es importante resaltar el cambio de la muerte del afiliado y del pensionado. En caso de muerte del afiliado, se exige el núcleo de familia, la convivencia efectiva, aun cuando no exista un término específico en lo mismo. En caso de muerte del pensionado, sí se exigen los 5 años. Y recuerden que la corporación también ha dicho que los 5 años de convivencia, en caso de cónyuge, se miran en cualquier tiempo. Muy bien. También tenemos el tema de incapacidades por enfermedad u origen común, la pensión familiar. También tenemos pensión especial de vejez por hijo inválido. Y lo digo así, no por incumplir el convenio, sino porque así está determinado en la ley. También se han establecido unos estándares, la pensión para víctimas del conflicto armado, la pensión para las personas que se han desmovilizado. También sacamos al respecto la posibilidad de la pensión, señalando que este no era un régimen excluido ni exceptuado, sino que estaba regulado directamente por el propio sistema. Compatibilidad de las prestaciones entre el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Origen Común. También la posibilidad de compatibilidad para el magisterio, y en qué momento considera la posición mayoritaria de la Corte Suprema que esto empezó a ser parte del sistema. Y ustedes conocen la indexación de la primera mesada pensional. Estas son las reglas que hemos visto en la desacumulación. Ahora, miremos
lo más relevante dentro de la diferencia del sistema general de pensiones entre el régimen de prima media y el RAIS, porque todo lo que vimos anteriormente son reglas de afiliación que aplican a los dos regímenes, reglas de acumulación que aplican a los dos regímenes y reglas que se han aplicado dentro de las prestaciones de invalidez y muerte. Ahora, ¿cuál es la prestación que representa la mayor diferencia entre la pensión entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual? Es la pensión de vejez. Acá nosotros tenemos que resaltar que la cotización es del 16% en los dos regímenes. Aquí no es diferencial. ¿En qué sí va a cambiar? En la forma de distribución de la cotización que está en el artículo 20 de la ley 100, que fue reformada por la 797. Al fondo común le entra el 13%, es decir, a ese fondo que acumula los recursos le entra el 13% de lo que yo cotizo. Mientras que en el régimen de ahorro individual, ¿qué entra? El 11.5%. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Porque resulta que, como les conté, en el 2003, con el cambio de la 797, se dejó en cabeza de los afiliados, en ese momento era el 0.5, hoy es del 1.5, de esa distribución yo tomo ese 1.5 para llevar a algo que se llama fondo de garantía, aunque ese fondo constitucionalmente se cayó, lo están administrando las AFPs. En ese fondo, eso va a servir para tener una reserva para pagar la pensión por solidaridad con ese subsidio a esas personas que teniendo la edad máxima de pensión, pero que no alcanzan a tener el capital, se les financia una pensión de salario mínimo. Entonces, ahí hay un cambio en la distribución. Entonces, a la cuenta del afiliado entra el 11.5, al fondo el 13%. Y gastos de administración y seguro es el 3%. En el régimen de prima media, ellos tienen la reserva de vejez más la reserva de invalidez y muerte. Lo que pasa es que como en el 2003 se agotaron las reservas, pues entonces de todas maneras todo va a pagar y está afecto esos aportes al pago de las pensiones. Y en el RAIS está el 3% seguro y gastos de administración. Esta póliza se paga a una aseguradora previsional. Los costos y gastos de cuánto cuesta esa póliza los saca la Superintendencia Financiera cada año y uno puede ver. Por ejemplo, en el caso de la administradora Colfondos, hubo un momento en que no tuvo aseguradora y la superintendencia le permitió crear una reserva para asegurarse. Entonces, estos son temas que se vuelven complejos y que si a nosotros no nos los dicen en la realidad procesal es muy duro conocerlos. Pero ¿quién es el asegurador? Es importante porque las corporaciones ya han señalado que este seguro es un seguro de naturaleza especial y siempre va a responder por la condena que pueda llegar a sufrir una administradora, dado que ese es el diseño del sistema. La edad de jubilación. Bien, la edad de jubilación, sabemos que el régimen de prima media es hombres 62, mujeres 57. En el régimen de ahorro individual no existe una edad específica. Esto va a depender de mi monto de ahorro y si yo tengo la suficiencia del capital, como me lo exige la norma, me puedo pensionar inclusive antes de esas edades. Salvo lo que les estaba contando, la garantía de pensión mínima, porque esta ya no depende del capital, sino que va a depender de que yo tenga 1.150 semanas ahorradas y no tenga el capital suficiente. Bien, la tasa de reemplazo. Sabemos que en el régimen de prima media está entre el 53 y el 80%, mientras que en el RAIS va a depender del capital. Eso sí, teniendo en cuenta que de todas maneras tenemos la garantía de pensión mínima, que mínimo es que es de un salario mínimo. El número de semanas, sabemos que en el régimen de prima media son 1.300, en ahorro individual no hay semanas, sino capital, pero ojo, porque cuando hablamos de garantía de pensión mínima, sí, tenemos 1.150 semanas. Esta se vuelve una prestación definida. El salario base de cotización es igual en las dos. En el ingreso base de liquidación, en promedio, son los últimos 10 años en el régimen de prima media, salvo que tenga más de 1.250 semanas, o sea, todos ya, por el aumento de semanas, y que sea más favorable.
y pues en el RAIS es toda la vida porque es todo lo que yo he aportado. ¿Qué prestaciones económicas tengo yo motivadas en vejez en el RAIS? Entonces, la pensión ordinaria, que es la del 64, que es la que habla del 110% del salario mínimo, la pensión mínima de vejez, que es la del 65, y la pensión en sede de garantía estatal, que también está en el 65. Y la otra prestación que tengo es la devolución de saldos, que se equipara a la indemnización sustitutiva. La diferencia está en su cálculo, porque como la cuenta de ahorro individual no pertenece al administrador, este es un administrador, esto se lo tengo que devolver completo al afiliado con sus rentabilidades respectivas. Bien, entonces, ¿cómo se gesta la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual? Yo tengo que verificar que el capital, o sea, la reservita de la persona, tenga el 110% del salario mínimo mensual vigente a la fecha de expedición de la ley 100. Y ese debe ser reajustado por los IPCs del DANE. Aquí es importante que las Cortes y la Corte Suprema intervino. ¿Por qué? Por la forma de redacción de la norma. Si yo tomo el salario mínimo de la ley 100 a la fecha de expedición de la ley 100 y lo voy reajustando por el IPC, yo sé que el salario mínimo puede llegar a crecer más que el IPC y lo hemos visto en los últimos años. Entonces, si lo miro de una manera en donde no le hago una interpretación armónica e integrada de la ley, puedo llegar a dejar una pensión por menos del 110. Es por esto que la Corte dijo que la determinación del capital de ese artículo del 64 debe ser armonizado necesariamente con el artículo 35 de la ley 100 del 93. ¿Qué dice el artículo 35 de la ley 100? Que toda pensión debe ser con base en el salario mínimo legal vigente. ¿Cómo se financian? Ya sabemos que en régimen de prima media se financian con los recursos del Fondo Común y que si estos son insuficientes, en la nación, con cargo al presupuesto general, completa ese faltante. Acá es el afiliado el que está constituyendo su reserva y es él el que va a asumir su prestación. Entonces, los aportes voluntarios, o sea, las cotizaciones que hacemos con base en un trabajo dependiente o independiente. Los aportes voluntarios siempre y cuando yo acepte que esos aportes voluntarios entren a financiar mi pensión. Bonos pensionales cuando a ello haya lugar y cuando estamos en sede de garantía de pensión mínima, en esos casos en que se cumplen los requisitos, también. Esos son los modelos o modalidades, por decirlo de alguna manera, en donde que me constituyen la fuente financiera para pagar en el tiempo esa pensión. Bien, la garantía de pensión mínima, entonces nos exige unos requisitos: 62 años hombres, 57 mujeres y 1.150 semanas. Aquí les voy a contar un dato curioso de la 797. Y resulta que la 797 había puesto la creación del fondo, o sea, el fondo al que iban a llegar esos recursos, y ahí estaba el aumento de las edades hasta llegar a 1.300. Es decir, la intención inicial es que en los dos regímenes las semanas fueran de 1.300. Pero por vicios de procedimiento, cayó esa norma y ahí fue donde quedó en 1.150 las semanas de garantía de pensión mínima. Entonces, pues eso es importante que se les cuente, pero ya después de eso nadie quiso volver a subir esas semanas. Bien, entonces, acá que terminó haciendo una prestación definida con 62 o 57, 150, y acá hay una cosa importante. Se otorga el salario mínimo mensual vigente, pero ¿cómo se va a pagar ese subsidio? Primero debe agotarse la cuenta de ahorro individual antes de que yo pueda echar mano, por decirlo de alguna manera, de esos recursos. Y la forma como operativamente funciona es que la persona hace la reclamación a la entidad. La entidad tiene que verificar si de manera autónoma cumple con la pensión o si tiene los requisitos de garantía de pensión mínima. Si tiene los requisitos, le debe indicar al afiliado a efectos de que llene pues, los formatos que son. Esto va al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque como es la asignación de un subsidio, quien autoriza la asignación del subsidio es el Ministerio de Hacienda
y crédito público, y no tiene el poder la administradora porque gobierno, o sea, el Estado dijo no, como es un subsidio, soy yo el que determino. Y esos son los requisitos que están. Bien, antes existía una excepción a la garantía de pensión mínima, y cuando la persona estaba recibiendo salarios, pues no podía acceder a esta garantía, entonces tenía que generarse una forma en donde no haya una solución de continuidad entre el momento en que la persona deja de recibir su último salario y empieza a recibir la pensión o bajo la garantía de pensión mínima. Esto se vuelve importante y hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en donde ha dado la validez a la garantía de pensión mínima, y cuando ha estudiado las decisiones de tribunales se ha dado cuenta que de pronto lo que no se alcanzó a mirar fue la excepción a la garantía de pensión mínima. No obstante, es importante contarles que este requisito fue derogado, es decir, hoy ya no se exige que las personas no tengan un ingreso, él y sus beneficiarios, de salario mínimo, sino que si cumple con las semanas a partir de la ley 1955 del 2019, tiene derecho a la pensión sin que se le interponga esta excepción. Bueno, entonces el Ministerio de Hacienda saca una resolución, establece el saldo mínimo de pensión, y esto va a ser muy importante. También tenemos 2 sentencias al respecto del saldo mínimo de pensión. Pero antes de entrar al saldo mínimo de pensión, quiero hablarle un poquito de los bonos pensionales. Con la Ley 100 se crean los bonos pensionales. Como vamos a hablar de RAIS, estos son completamente diferentes al bono que pertenece al régimen de prima media, que es el bono B y el bono T. El bono T es el bono transición creado en el 2009. El bono B es todos esos, esa forma de reconocimiento de esos tiempos, y este bono se activa al final, cuando la persona pide la pensión y lleva toda la historia laboral, para que el Colpensiones sepa a qué entidad debe ir a decirle, mire, usted tiene que contribuir en esto a través de este bono llamado B. Por el lado del régimen de ahorro individual, el bono es diferente y se llama bono tipo A. Tiene 2 modalidades, pero no quiero enredarlos con la modalidad 1 o la modalidad 2. ¿Qué es lo que hace la modalidad? Lo que genera es, estos bonos tienen un valor y se actualizan y se capitalizan. Entonces, lo que va a cambiar es ese valor de capitalización, que es IPC más 3, IPC más 2. Entonces, dependiendo de la fecha del traslado, le van a exigir, le van a poner una tasa de reemplazo. Pero el bono A, ese sí es un título de deuda pública en cabeza de la nación, que lo que busca es reconocer esos tiempos de traslado o de lo que se trabajó antes y generarles un reconocimiento. Este termina siendo muy importante porque en el RAIS la voluntad del afiliado, aunque no es total, hay unos momentos en que se necesita, y uno de esos es esto. Si yo tengo un bono pensional, este tiene unas etapas y tiene que ser primero la revisión. Entonces yo saco la liquidación del bono, la persona me dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, o dice si faltan. Una vez esa información está lista, se emite el bono pensional. Este bono pensional es susceptible de ser negociado en el mercado de valores para efectos pensionales, pero también yo puedo optar por no negociarlo de manera anticipada y esperar en el tiempo hasta que se llegue la fecha de pago y con eso pensionarme. Toda negociación de un bono pensional en el mercado de valores implica un costo de operación del propio mercado de valores. Entonces, este se vuelve muy importante en el momento en que yo voy a definir la prestación, porque ¿qué me puede pasar? Que cuando yo me voy al saldo mínimo de pensión, bueno, esto es garantía de pensión mínima, cuando yo me voy al saldo mínimo de pensión, todavía tengo tiempo. Cuando me voy al saldo mínimo de pensión, tengo que mirar que no solamente voy a aplicar el 35, y ahí yo voy a tener que mirar las fuentes financieras de la cuenta de ahorro individual. Entonces, está el 110, y después del 110 yo tengo una regulación por parte del gobierno en donde me dice cómo debo calcular ese saldo mínimo de pensión, porque además
en el régimen de ahorro individual existen unas modalidades de pensión. Estas modalidades de pensión, ¿qué implican? Cuando ya me voy a pensionar, yo puedo decir, oiga, ¿quién me va a administrar en el tiempo el pago de mi pensión y qué riesgos asociados a eso voy a asumir yo como afiliado? Hay varias modalidades de pensión, pero para no enredarnos, hay dos que son las más definitivas, que son la renta vitalicia y el retiro programado. La renta vitalicia, lo que yo voy a hacer es, voy y le digo a un asegurador de la rama de seguro de vida, oiga, yo quiero que usted sea el que me administre mi pensión. Esto lo tiene que hacer el administrador de fondo de pensiones, ¿no? Todo ese trámite lo debe hacer la administradora de fondos de pensiones. Entonces, yo quiero irme con usted. Y le dicen, bueno, déjeme ver cuánto es. Y ellos tienen unos calculitos diferentes a los que vamos a ver ahorita. Y no, mire, así, no sé qué, no sé qué. Mire, usted necesita, voy a inventarme algo, 500 millones para financiar su pensión. Y le dicen, ah, perfecto, yo me quiero ir. Entonces ahí se hace un pago único, que es la prima que yo le mi saldo de cuenta se traslada a ese asegurador, mi vinculación queda con ese asegurador y eso se llama prima única en el lenguaje del asegurador. Y él paga eso y ahí ¿qué hace? Me asegura mi extra longevidad, es decir, si vivo más, me asegura los pagos de IPC, los incrementos de IPC todos los años y finalmente beneficiarios adicionales que de pronto no estén ahí. Eso es lo que pasa en esa modalidad. ¿Qué no puedo hacer? Pues nada, ya esa platica, si a mí me pasa algo el día de mañana y ya no tengo beneficiarios, pues la platica queda en el asegurador. Eso es lo que hace la renta vitalicia. Por el otro lado, el retiro programado, ¿qué hace? Me lo administra la administradora en el que yo estoy. Pero aquí, el riesgo de extralongevidad es mío, el riesgo de mercado es mío y el riesgo de beneficiarios es mío. Ah, ¿qué beneficio puedo tener? Que si me pasa algo, no tengo beneficiarios, hay posibilidad de que eso entre en la masa sucesoral. Las demás modalidades de pensión, salvo una que ya les explico, básicamente son una mezcla entre el retiro programado con la renta vitalicia. ¿Qué es importante contarles también? Que de acuerdo con el artículo 81 de la ley 100, cuando yo tengo la libre elección de modalidad también, pero en retiro programado, si yo las cojo, me puedo ir cuando quiera a renta vitalicia o a las otras modalidades. Pero si yo estoy en renta vitalicia, ya no, hasta ahí llega mi posibilidad de selección, porque lo que dice la ley es que este es un contrato irrevocable. Entonces, una vez seleccionada la renta vitalicia, no me puedo cambiar de modalidad, diferente al retiro programado. Y en el retiro programado hay un deber de obligación grandísimo en el administrador y es el control de saldos. ¿Por qué? Porque tiene que, conforme dice la norma, verificar el riesgo de que esa reserva solo alcance para la financiación de un salario mínimo. Entonces, eso tiene que estarlo vigilando porque su falta de diligencia y cuidado, adivinen en quién recae la obligación. Bien, entonces, eso se los acabo de decir porque para el saldo mínimo de pensión hay dos resoluciones que están reglamentando esto y dice qué es lo que yo debo tener en cuenta para esto. Y aquí están las tablas de mortalidad y aquí hay que contarles que hay tabla de mortalidad de válidos y de inválidos, diferenciada por hombre y por mujer. Hay una cosa que se llama parámetro de deslizamiento de salario mínimo. Resulta que eso es, el salario mínimo no crece igual que el IPC. En las resoluciones anteriores esto no estaba. Entonces ahora tienen como un componente para ver el deslizamiento del salario mínimo. Tiene en cuenta las tasas de inflación, tiene en cuenta la tasa de interés real, bueno, unas tasas específicas que son importantes para el diseño de los matemáticos actuarios que generaron esto. Una tasa por factor asociado a beneficiarios y factor de gastos también. Y eso debe ser revisado. Entonces, acá les presento, y no se asusten, pero este es el saldo de pensión mínima. Entonces, ese saldo de pensión mínima, entonces uno dice, vea, ese uy, ese sombrerito que es XY, pero resulta que las mismas resoluciones explican
¿qué quiere decir cada una de esas cosas? Entonces, el BA es el valor presente esperado de una renta vitalicia para el causante y sus beneficiarios, tiene en cuenta el auxilio funerario, como referencia va a tener el salario mínimo mensual al momento del cálculo. Vamos a tener precisamente que revisar las tablas de mortalidad para mirar cuáles son los grupos de edades y cómo se comportan esos grupos de edades. Entonces, la invitación acá es a que no le tengamos tanto miedo a la fórmula. Claramente nosotros no somos diseñadores de esas fórmulas, pero sí podemos llegar a entenderlas para poder entender cómo se puede, o sea, que tengo que terminar la expectativa de vida, que adicionalmente hay un factor que tiene en cuenta el riesgo de incremento mayor del salario mínimo, que dependiendo de la modalidad pensional me van a exigir, y que el valor de la unidad de renta vitalicia, o sea, voy a comunicar para ese cálculo las dos modalidades. Entonces, eso es lo importante para mí, que veamos que efectivamente, hay una forma de cálculo. No es que nosotros vayamos a hacer el cálculo, pero que sí lo podemos entender y que podemos entender cuáles son las variables. Listo. ¿Cuáles son las variables que este tiene? Acá quiero contarles dos casos específicos. Hubo un caso en donde la persona vino pidiendo un retroactivo pensional desde el momento de la solicitud. Y cuando vamos a hacer el estudio del caso, lo que encontramos es que la persona se tomó como prueba una proyección pensional que había hecho el administrador de pensiones. Aquí, cuando nosotros analizamos la situación, nos dimos cuenta primero que era una proyección provisional, o sea, no era la definitiva. Segundo, que el administrador había llamado a la persona a decirle, venga para poder definir su derecho. Y la tercera, que el bono pensional que estaba dentro de esa proyección estaba emitido, no se había redimido, no había llegado la fecha de redención, pero lo estábamos contabilizando como si ese dinero estuviera ya en la cuenta. Y la sala laboral ya había señalado, yo me puedo pensionar cuando tenga el capital suficiente con base en el artículo 64, que es el 110% del salario mínimo, teniendo en cuenta las resoluciones que hoy me establecen a mí cómo es la forma de cálculo. Pero resulta que también ha dicho que si el bono pensional se necesita porque no está, este va a ser necesario para que yo, esos recursos, ¿sí? Porque sin eso no tengo la plata suficiente. Entonces, en estos casos, el afiliado tiene una obligación muy importante y es concurrir a decir si quiere negociar su bono o si quiere esperar la redención. En este caso, la administradora llama a la persona no acude y con el cálculo, pues inicia toda la gestión de reclamación. Ese caso no se le dio razón a la persona porque resulta que la fecha de redención no se había ni siquiera causado la fecha de pago del bono. Entonces ese recurso no lo tenía en su cuenta, entonces no tenía el capital suficiente para pensionarse aparentemente. Pero miren, y aquí viene la tercera modalidad y por eso esperé este caso para contarles. No sé qué hubiera pasado si va o no va si va a la AFP, pero lo que sí sé es que normativamente hay una modalidad de pensión muy buena creada por la Superintendencia Financiera como en el 2013 que se llama bono pensión, modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional. Y esta persona estaba en esa situación porque la persona dice que sí, lo que exige la modalidad es que tenga el 130% aproximadamente del capital pensional que le permita financiar la pensión hasta que ese bono se redima. Y a la señora le faltaban 7, 8, 9 meses para redimir el bono pensional. Tal vez si hubiera acudido a su administrador, el administrador le ofrece, porque era su obligación de todas maneras, cuando va el afiliado, darle toda la información y decirle, oiga, mire, está esta modalidad, podría pensionarse por acá y nos hubiéramos evitado una judicialización. ¿Qué es importante acá? Que
el bono pensional, si es necesario que es necesario que entren los recursos y es el afiliado el que puede tomar la decisión de esperar o de negociarlo en el mercado de valores. Pero aún así hay una modalidad que si la persona está cerca de, el capital le permite financiar esa pensión mientras está el bono, se termina de redimir la fecha de redención, pues también puede acceder a ella. Entonces, uno, probatoriamente, una liquidación provisional, claro que tiene elementos probatorios, claro que es una prueba válida para que nosotros podamos echarle mano y revisarla bien, pero la tenemos que mirar en los elementos que tiene y no necesariamente en un todo, porque miren que nos puede llegar a generar una confusión y es válido, porque es que son muchos aspectos que hay que revisar en este tema de la vejez del RAIS. Entonces, la invitación es, claro que es un elemento probatorio que podemos validar, pero tengamos cuidado si el bono está emitido, si es una liquidación provisional, cuánto verdaderamente tiene en la cuenta. Y tener esos datos también nos permite inclusive pedir pruebas necesarias para llegar y hacernos nuestro convencimiento. Segundo, que claramente nosotros siempre vamos a buscar la concreción del derecho, pero es importante la concurrencia dentro de la información, la que el propio afiliado también puede suministrar a efectos de, en el tiempo, mejorar lo que tiene que ver con el acceso a su prestación. Y una tercera, muy importante que les quiero resaltar ahorita es, en el caso de las administradoras del régimen de ahorro individual, es muy clara la obligación del deber de diligencia, tanto que el decreto 656 del 94 en su artículo 21 dice que si la persona tiene el derecho a la pensión, ¿cierto? Y lo que faltan son recursos para atender el pago por una falta de la presentación oportuna de las solicitudes de pago por parte de las administradoras de fondos de pensiones, entonces estas tienen que reconocer estos respectivos de manera provisional con cargo de sus propios recursos. Aquí les acabo de poner el ejemplo de la garantía de pensión mínima, al punto que ellos, esa normatividad dice, oiga, y usted puede acudir a la superintendencia financiera en el evento en que usted tenga pues justificaciones o algo y ella determinará si usted puede recobrar o definitivamente no. Es decir, en el diseño del sistema hay unas obligaciones, hay unos deberes y el deber de diligencia de las administradoras es superlativo, de todas las administradoras inclusive, diría yo, por el bien que tenemos. El último que les tengo que contar es convenios internacionales en materia de seguridad social. El año pasado salió una sentencia de casación con relación a este tema. ¿Qué pasó? Venía condenada la administradora por el trámite administrativo ante el Ministerio de Trabajo por convenio. La Corte decidió casar porque dentro de lo que estaba establecido, no evidenciaba cuál fue la falta de diligencia, porque se exige como o sea, tiene que haber una impericia, una imprudencia mínima, pero tiene que haber una impericia. Entonces la Corte dijo, mira, aquí no veo esto, y además la entidad dijo que que le había mandado eso al ministerio. Entonces, pues aquí tenemos que verificar eso. Se casó, se piden pruebas para mejor proveer. ¿Qué evidencia la Corte en ese caso? Evidencia retardo del Ministerio de Trabajo, retardo del administrador, retardo de todas las entidades. Pero lo mejor de todo es que el administrador no llegó prueba de que lo que le pidió el ministerio que tenía que mandar, lo mandara. Y aquí surge algo nuevo dentro de la sala laboral y es, mire, en aplicación del convenio, al ser un compromiso internacional, yo no puedo darle validez a un formato que no esté dentro de los formatos del convenio. Pero esto no se puede volver una piedra de tropiezo para el acceso a la seguridad social. Y basado en este decreto 656 y el deber de diligencia del administrador, dijo, de manera provisional, con cargo a los recursos del administrador, va a tener que asumir el pago de la pensión en valor de salario mínimo, porque esa era garantía de pensión mínima, a efectos de que usted adelante y termine todos los trámites para saber cuál es el derecho concreto que tiene la persona.
y hasta tanto eso no pagase, usted va a asumir la prestación. Con relación a convenios internacionales, es decir, yo cumplo con el convenio, no lo puedo afectar, pero como medida provisional, después de casi 5 años, se dio la protección de acceso a la seguridad social en cabeza de los recursos propios del administrador pensional. Hay muchas cosas para hablar, tenía demasiadas cosas que contarles, pero por lo menos traté de hacerlo muy general, pero darles unos tips y unos aspectos generales de la ley, de notas jurisprudenciales de las cortes. Sí. Es que es mucha información, pero ya cualquier cosa adicional que de pronto se quiera, con mucho gusto. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Sandra Paola Charris Ibarra por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.